Y para ello saludo ya con mucho gusto a Luis Méndez Bridge. Muchísimas gracias, Elena. Luis, bueno, pues vamos a comenzar hablando de Bolivia porque el ministro de Economía y Finanzas habló este martes. ¿Qué dijo? Así es, vamos a referirnos a José Gabriel Espinosa, quien destacó avances en materia económica para la nación del Altiplano en poco más de 120 días. Recordemos que el gobierno de Rodrigo Paz, entre otras cosas, comenzó la gestión con una fuerte escasez de combustible, producto en parte de una falta de liquidez para la importación de gasolina y diésel. También la inflación estuvo por encima del 20% y una tasa de cambio por encima de los 10 bolivianos. Pero, ¿qué ha cambiado? De acuerdo con Espinosa, en estos 120 días la tasa de cambio pasó de 11 bolivianos cuando recibieron a un tipo de cambio que oscila hoy en día entre 9,6 y 9,7 bolivianos por dólar. La inflación bajó un rango de 14-15% y agregó en su alocución e informe que pese a recibir el país con reservas por debajo de los 50 millones de dólares, lograron cumplir con todos sus compromisos, algo que trajo como resultado una reducción del riesgo país. Espinosa también señaló que vienen trabajando con una premisa: nadie se puede quedar atrás, el ajuste no puede recaer sobre la gente y no van a repetir recetas del pasado que castigaban a los más vulnerables. Pero para ampliar más sobre este tema, conectaremos con Luis Fernando Romero. Él es economista y docente universitario, además es investigador y expresidente del Colegio de Economistas de Tarija en Bolivia. A él lo saludo a esta hora de la noche y le doy la bienvenida. Además, aprovecho para consultarle sobre si estos anuncios realizados por el ministro Espinosa se están sintiendo en la población. Recordemos que el gobierno de Rodrigo Paz recibió el país con varios problemas, pero el que quizás destacaba en mayor medida era la escasez de combustible y además la reducción de las reservas internacionales. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bueno, en realidad todavía no se percibe plenamente en el bolsillo de la gente, porque si bien la inflación se ha desacelerado, los precios todavía siguen elevados. Además, está influyendo sobre todo la falta de diésel. Es innegable que también esa gasolina desestabilizada está afectando a la economía familiar. Y evidentemente, más allá del optimismo del gobierno, hay todavía medidas estructurales que resolver, porque por el momento se ha visto una carencia en cuanto a la solución del mercado cambiario, que el día de hoy el mercado paralelo ha marcado una cotización por encima de los 10 bolivianos. Creo que es un tiempo todavía muy corto para ser evaluado, aunque en la próxima semana ya se cumple precisamente 6 meses del gobierno de Rodrigo Paz, pero creo que falta dialogar, consensuar y debatir, porque hay presiones importantes, no solamente por los carburantes y los dólares, sino que también ya muy pronto se va a festejar el día 1 de mayo, donde hay una demanda muy importante por parte de la COP, la Central Obrera Boliviana, quien está solicitando al menos un incremento salarial del 20%. Y precisamente bajo esto, que ya la próxima semana se estarían cumpliendo 6 meses, podríamos hacer un primer balance en cuanto al trimestre que acaba de terminar en Bolivia. Yo creo que en términos generales es positivo, pero frágil estructuralmente, porque, reitero, la única medida de importancia fue la eliminación parcial de la subvención de carburantes, lo cual ha permitido de cierta manera tener ese superávit fiscal en el primer trimestre, pero todavía hay indicadores que se tienen que corregir, no hay la liquidez suficiente. De hecho, tenemos menos de 200 millones de dólares en reservas internacionales, y además inclusive los desembolsos por créditos externos han sido apenas de 150 millones, pero el pago de deuda externa ha superado los 1.000 millones de dólares. Y creo que también aquí tiene que entrar el tema político, porque la Asamblea Legislativa al parecer va a ser un cuello muy importante de botella que no va a permitir fácilmente las reformas económicas, estructurales y normativas que pretende hacer el gobierno de Rodrigo Paz, que no tiene la mayoría en la Asamblea, reitero, pero en ese escenario creo que también hay un enemigo afuera, que es el contexto externo, sobre todo con lo que está pasando en Medio Oriente, porque si esto continúa con un precio del barril cercano a los 100 dólares, esto va a afectar notablemente a las finanzas estatales, las cuales están desequilibradas, y se reitera que se necesitan medidas más estructurales
que hasta el momento no han sido evidentes, pero creo que el camino va a ser en un debate y consenso que se va a iniciar ya seguramente ya en esta segunda etapa del gobierno, ya de los próximos 6 meses de Rodrigo Paz. Luis Fernando Romero, muchísimas gracias por este análisis. No, el agradecido soy yo y les mando un gran abrazo desde Bolivia. Bueno, ahora vamos a Venezuela porque el gobierno encargado de Delcy Rodríguez firmó un importante acuerdo energético. Así es, fue con la compañía italiana Eni y el mismo fue definido, y cito, como una de las apuestas más importantes para aumentar la producción de petróleo y gas en uno de los campos petroleros de la faja petrolífera del Orinoco, situada al sur del país. Para la empresa italiana, este acuerdo podría considerarse como una nueva era, ya que esta empresa llegó a Venezuela en el año 2009 y a pesar de las sanciones se mantuvo en el país sudamericano. Es una de las apuestas más importantes que se ha hecho en Venezuela en los últimos tiempos. Y lo está haciendo Eni para nuestro país, para el bienestar del pueblo de Venezuela, para el bienestar de Italia y de los pueblos de Europa. Pero en paralelo, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Venancham. Tras ello, el representante de la administración de Donald Trump publicó el siguiente mensaje. Mi primera reunión confirma que las empresas estadounidenses y venezolanas están listas para impulsar la fase de recuperación económica. Bueno, pues Luis, cambiamos a Estados Unidos porque la Reserva Federal de ese país se alista para hacer de alguna manera el que tenga toda la atención el miércoles. Así es, se espera que Jerome Powell ofrezca una rueda de prensa en la cual los analistas estiman que no se produzcan cambios en cuanto a los tipos de interés, pero la atención de la que hablas tiene que ver con la posición que asumirá después que finalice su mandato como presidente de la Reserva Federal el próximo 15 de mayo. Recordemos que Powell también es gobernador y su función como gobernador termina en 2028, por lo que tras de dejar de ser presidente permanecería en la justa, siendo la primera vez que ocurre desde 1948, algo que algunos especialistas lo verían como la situación que vivimos con el Papa Benedicto XVII cuando cesó sus funciones y Francisco asumió ese papado. Por lo pronto, Powell había señalado que se mantendría hasta ver el resultado de una investigación por sobrecosto que había en su contra, pero esta ya fue archivada. Recientemente declaró que tomaría la mejor decisión para la institución. Por otra parte, un informe de la agencia de noticias AP refiere que Donald Trump podría estar buscando impuestos a las importaciones como alternativa a los aranceles que anuló la Corte Suprema. Bueno, pues Luis, te agradecemos mucho por la información económica. A ti, un placer.